31. No tenemos políticas de implementar los derechos humanos dentro de la propia empresa. ¿Qué elemento le vamos a dar a Diego García y Alberto Ramírez, que son nuestros abogados, para defendernos? Vámonos al lado práctico. ¿De qué elementos nos vamos a sostener? Ya dejamos el aspecto normativo nacional, el internacional, tocamos algunos breves ejemplos. Vámonos ahora a la normatividad corporativa. Nos dice Roberto Gutiérrez Arranz, en uno de sus libros fabulosos, El acoso sexual, prevención, compliance y marco legal, de Aranzadi Editorial, que en una sociedad como la nuestra, y no solamente se refiere al de España, vamos a aterrizar a nosotros, en una sociedad como la nuestra, la seguridad plena es inalcanzable. La empresa constituye la primera línea de defensa para evitar que se dé el acoso sexual. Repito. La empresa constituye la primera línea de defensa para evitar que se dé el acoso sexual. ¿Para qué me sirve el compliance? Ante la incapacidad gubernamental histórica, por supuesto, no me refiero, no tiene la exclusividad de este gobierno, ante esa incapacidad histórica, la empresa ha formado parte o es la primera línea de defensa para evitar el acoso. Esta situación del COVID nos vino a dar la pauta como si fuera una máquina del tiempo, donde viajábamos y donde toda esa exageración de protocolos sanitarios nos iban dando la pauta para conocer que no estábamos en compliance, que no teníamos la oportunidad de estar en cumplimiento con cada una de las normas nacionales, internacionales, y con esta, por una parte, una empresa ordinaria, llega la COFEPRIS o llega la COEPRIS en el Estado, te inspecciona, llega la STPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y te inspecciona. Esa exageración de protocolos son los que nos viene a dar la razón de que el compliance en materia laboral es una realidad, es una necesidad que tenemos que aplicarla. Y aquí reiterando que el compliance obviamente no es para todos, es para aquellas personas que verdaderamente van a sacar un provecho o un beneficio y donde verdaderamente vamos a aplicarlo como deben de ser. Si nos dice el autor, las empresas constituyen la primera línea de defensa para evitar que se dé el acoso sexual, ahí es donde las empresas o la iniciativa privada nos va a dar la pauta para poder existir una nueva cultura, porque la cultura en la que hablábamos a un inicio fracasó y necesitamos encontrarnos a un nuevo aspecto. Aquí es donde también esa normatividad corporativa la tenemos que realizar con un análisis de riesgo, esos análisis de riesgo donde tenemos que identificar el impacto que va a tener dentro de nuestra propia empresa, donde debe iniciar también con la propia capacitación por parte de recursos humanos a los supervisores y los supervisores con los trabajadores, así de manera muy, muy genérica. Puedo estarlo resumiendo, en donde ¿de qué me va a servir poder estar en compliance si todavía no le damos salida a esta primera parte en donde despedimos a una trabajadora, ya le dimos la oportunidad de que acreditamos dentro de un propio juicio la inexistencia de ese despido injustificado? Sí, pero ¿cómo voy a acreditar la inexistencia de la discriminación? ¿Cómo voy a acreditar que mi empresa no discrimino? Si aplicamos el compliance, vamos a iniciar
vamos a iniciar con el protocolo, implementar el protocolo de prevención de discriminación, pero un protocolo de a de veras, un protocolo que no solamente quede como en aquellas comisiones mixtas donde se pueda, sea administrativo, un protocolo que verdaderamente esté involucrado, donde esté Alberto Ramírez, que es el presidente del Consejo de Administración, y nos va a decir: yo como presidente del Consejo de Administración de esta empresa estoy involucrado y voy a estar voy a estar armando esta oportunidad que le va a brindar a la empresa para no caer en un acoso de cualquier tipo, o no estar en discriminación. Difícilmente, cuando una persona sufre un acoso, pues difícilmente lo puede denunciar. Hay que generar canales de denuncia, hay que generar esos mecanismos donde el trabajador pueda defenderse, donde el trabajador, una empresa que esté en cumplimiento con cada una de estas normas, le da la oportunidad a la propia trabajadora o al propio trabajador de poder denunciar una denuncia al exterior. Pero si desde la propia empresa existe la humillación, o lo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablaba del campo algodonero, que las muertes de Ciudad Juárez de las mujeres se debía a una doble discriminación, tanto en su propio entorno y su propia cultura. Aquí donde volvemos a traer esa primera cápsula de que ha fracasado la cultura y la debemos implementar. ¿Cómo voy a implementar esta normatividad? ¿Cómo voy a implementar este cumplimiento, este compliance en materia laboral, en los juicios laborales? Con la sencilla razón de que en mi empresa está involucrado Alberto Ramírez, que es el presidente del Consejo de Administración, está involucrado Dalia, que es la gerente de recursos humanos, y no solamente estamos involucrando a Ramón, estamos a Luis Ángel, que son los líderes sindicales de nuestra empresa, donde vamos a formar un comité, donde podemos formar un órgano de control interno, como el que tiene el Poder Judicial Federal para denunciar el acoso, la discriminación dentro del Poder Judicial, ese órgano de control interno que nos va a servir de fundamento y nos va a servir de palanca en el reglamento interior de trabajo, donde vamos a armar un capítulo de los derechos humanos que esta empresa se dedica a proteger, a divulgar los derechos humanos, a investigar, a sancionar cada una de estas sanciones, a sancionar cada una de estas medidas. Aquí esto es importante porque en el protocolo de discriminación, de prevención de discriminación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tenemos, es que nos puede servir como un modelo, pero hay que agregarle lo toral. ¿De qué manera voy a subsanar a resarcir ese daño por aquella persona que se dedica a la discriminación, o que discriminó, que acosó? En fin, si yo tuviera este órgano de control interno, sin duda me va a servir para decirle a Diego: Diego, no te preocupes, tú eres nuestro abogado, tenemos el protocolo, y la trabajadora fulanita de tal, al ingresar a nuestra empresa, le damos un curso por un excelente abogado, que es Carlos Torres, que es Arturo González, que es Beatriz Ortega, y ellos tres se dedican a capacitar a cada uno de nuestro personal. La figura de recursos humanos en el área de capacitación y adiestramiento se dedica a capacitar a los nuevos integrantes, donde le decimos: aquí se respetan los derechos humanos de cada uno de los empleados. Tenemos un órgano de control interno que permite, y mencionamos estos son los mecanismos de denuncia, tanto anónima como directa, y esto es lo que nos va a dar la oportunidad. Y esta trabajadora se le extendió una constancia donde estuvo presente en esa capacitación, donde se le dio a conocer esos protocolos de prevención de discriminación, que nos sirve como antesala para no llegar a la jurisdiccional. Entonces son elementos que nos va a permitir
a la hora de demostrar en un juicio laboral. Ya quedó acreditado, vamos a suponer que así nos lo haya dictado la presidenta de la Junta, Edith Martínez, y nos haya dicho, con este documento de la inspección del trabajo, perdón, con esta inspección del trabajo de la Junta Local de Monterrey, Nuevo León, se acredita que a la hora del despido no estaba presente ni Everardo, ni Juan, ni Dalia. Con eso podemos acreditar esa inexistencia del despido, pero ¿cómo vamos a acreditar la inexistencia histórica de que no existió discriminación por cada uno de estos cumplimientos, cada una de estas medidas, cada uno de estos mecanismos que nos permiten llegar a aterrizarlo a materia laboral, en donde un nuevo modelo de las relaciones en el mundo de trabajo se está llevando a cabo, donde estamos obligados a implementarlo, donde estamos obligados a que en esta nueva etapa en materia laboral la cultura que no fracase. Vamos a generar esta nueva conciencia, esta nueva cultura, estos nuevos modelos de las relaciones contractuales que nos pueda definir un nuevo panorama, que nos pueda definir un nuevo prototipo del vínculo laboral. Y esto también lo podemos llevar a las propias temas colectivos y pues obviamente al tema procesal. De aquí es donde podemos situarnos. ¿Ha fracasado nuestra cultura? ¿Estamos realmente en cumplimiento? No nos puede servir el compliance. En cada una de estas aspectos podemos encontrar un beneficio procesal, un beneficio interno, un beneficio donde, como nos menciona el autor español, pueda ser la primera línea de defensa de una trabajadora para evitar seguir siendo abusada en cada uno de los aspectos en el exterior, o para denunciar esos vicios con los que contamos. Mi querido Juan, mis estimados compañeros y compañeras, a grandes rasgos, esto es la intervención que tengo, que preparé para ustedes. Con mucho respeto, con mucha humildad, quiero compartir cada uno de estos tópicos laborales donde los abogados laboralistas tenemos que dejar de ser laboralistas y tener este nuevo híbrido, una mezcla interesante entre la sintonía con los derechos humanos y con el cumplimiento. Para eso nos sirve el compliance laboral desde la parte interna, de la parte procesal. Por mi parte es todo, querido Juan. Si existen obviamente algunos comentarios, algunas inquietudes, con mucho gusto estoy para resolver. Perfecto, querido amigo, pues sí, exactamente. Hay otra parte en la cual tenemos las dudas, comentarios que tengan nuestros inscritos. Así que, pues antes que todo, te agradezco mucho. Gracias por esta charla que fue contundente. Aparte que el compliance, como decíamos al inicio, pues ya va a ser, y tú lo sostenías, pues es una forma de prevención más que todo, y es una forma de que la empresa pueda, sin necesidad de una exigencia legal, poder adecuarse para cumplir con todo el bosquejo jurídico que existe, sin que tenga alguien que decirle, o una norma que decirle tienes que hacer y hacer y hacer. Entonces creo que el cumplimiento laboral está teniendo mucho auge. Ya no solamente hablamos de cumplimiento penal como inició, ya hablamos hasta el cumplimiento fiscal también. Así que de verdad muchas gracias, querido maestro Everardo, y queridos amigos, adelante por favor si tienen alguna duda, que me la quieran escribir en el chat y yo la hago,
o ustedes prender su micrófono y hacérsela personalmente. Pidió la palabra el maestro Antero Roel. Adelante, maestro Antero, gracias. Muchas gracias, Juan. Everardo, muchas gracias por la plática. Muy interesante. Me quedé con una duda. ¿Cómo se demuestra la no discriminación? Le cuento. Nosotros tuvimos un juicio en Morelia hace ya tiempo. Y esta actora demandó por la vía laboral y por parte de la CONAPRED. Para efectos de la CONAPRED fue una discriminación. Y eso lo tomó como base porque nuestra defensa fue una renuncia, pero ¿qué cree? Estaba embarazada. La Corte, en su ejecutoria, obviamente nos condena, nos vamos al amparo, y lo que nos dice es que por el simple hecho de haberla discriminado, quedaba invalidada la carta renuncia. Entonces me quedó un poquito la duda, ¿cómo podemos demostrar la no discriminación? Gracias, querido maestro. Hay un tema fundamental que en la parte procesal que los postulantes en alguna ocasión, en algún momento histórico se consideró la confesional como una prueba fundamental. Posteriormente la prueba testimonial que nos venía a enriquecer nuestro propio juicio. Ahora, en mi particular opinión, considero que la prueba presuncional viene a ser la reina, para mi gusto, la reina de estas probanzas. La seducción jurídica, permítame este comentario, este concepto, vamos a tratar de persuadir a la autoridad jurisdiccional de que estamos en cumplimiento con cada uno del protocolo de prevención de discriminación, en donde le puedo entregar, donde puedo exhibir como presunción una prueba documental donde diga que la trabajadora fulana de tal está capacitada con este protocolo, donde firma de recibido, donde le damos a conocer que tenemos ese órgano de control, ese órgano interno de control dentro de la propia empresa, donde está Alberto Ramírez, que es el presidente del Consejo de Administración, donde está Dalia, que es la gerente de recursos humanos, donde está Edith, donde está Luis Ángel, que son los líderes sindicales. Esta figura nos permite en lo particular una presunción de que no estamos discriminando. Otro de los aspectos torales también, de que estamos capacitando también a nuestro personal en materia de derechos humanos. A grandes rasgos, esto es lo que podría decir en un ejemplo ordinario como el que trasladé en esta tarde, que está en sintonía con su ejemplo. ¿Cómo voy a evitar? ¿Cómo voy ¿Cómo voy a acreditarle esa inexistencia de la discriminación? Pues ahí está un elemento interesante que es la presunción, y que para eso también nos sirve el compliance, para poderlo agarrar y trasladarlo a la parte procesal. Esos son elementos, considero, torales que podemos implementar. Y ese cofrecito que teníamos, maestro Antero, ese cofrecito que teníamos donde estaba la Ley Federal del Trabajo, donde están las normas internacionales, donde están esa recomendación de la CNDH, donde están los principios rectores de Naciones Unidas, donde lo podemos aterrizar al compliance y dentro de la propia empresa, que nos puede dar la presunción para acreditar esa inexistencia de la discriminación. Y por eso comento, y entramos un poquito al tema técnico, que alguien me podría decir, bueno, pues el que afirma está obligado a acreditar. No, yo no me quiero ir con lo clásico, porque no sabemos que si el colegiado o los tribunales de amparo nos puedan decir todo lo contrario, y vamos
vamos a involucrarnos en atacar cada uno de esos aspectos. Como anteriormente se conocían o llevábamos a la práctica que la oferta de trabajo, los años 80, 90, tal vez, nuestra única defensa era negar el despido y ofrecer el trabajo, que la tradicional jurisprudencia nos decía, no se te olvide que una jornada de 8 horas, no se te olvide que el mismo salario, no se te olvide con las mismas condiciones. Históricamente no estaban, así presentábamos las ofertas de trabajo y no nos encargábamos de acreditar, de reforzar también pues con la inexistencia. Ahora con estos criterios que si lo ofreces, si dice que gana 150 y tú lo ofreces con 160 pesos, 10 pesos más de salario, pues acredite que ganaba esos 10 pesos más, se puede considerar la oferta de mala fe. Es decir, técnicamente también nos están orillando a que la oferta de trabajo pueda ir desapareciendo y buscar ofrecerla también como táctica, pero también buscar acreditar esa inexistencia del despido. Es un camino que sí ha estado evolucionando y que nos permite concluir en estos momentos con el compliance y de la gran utilidad del compliance. Maestro, espero que haya aspirado a su pregunta. Perfecto. ¿Alguien más aquí en el chat? Dalia Rocha lo felicita, gran plática. Martín, Sí. Excelente conferencia. Adelante, Yancy. No, era yo. Anaí. Buenas tardes. Felicito al licenciado por su excelente tema, buen desarrollo, muy, muy completo. La pregunta aquí sería, en materia de compliance penal, tenemos que cumplir con ciertos protocolos. Las empresas tienen que tener un programa acreditado con un oficial. Y aquí en materia laboral, ¿tendremos algún elemento, algún instrumento o alguna normatividad que nos pueda orientar en armar un programa en cuanto al compliance laboral, o queda a juicio y criterio de cada empresa de acuerdo a sus posibilidades? ¿O cómo podríamos armar un esquema que pudiera considerarse que cumple con todas las expectativas dentro del marco que usted nos dijo, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, sobre las normas oficiales de la STPS, sobre el capítulo, incluso el 23A del TEMEC, todo lo que maneja la ley del trabajo en su artículo 132, el protocolo? Y ¿qué podría caber más en ese sentido? Es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Daniel, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Sí, Daniel. Gracias, Daniel. Qué amable. Pues de entrada, lo que platicamos, ese protocolo de prevención de discriminación que establece la fracción 31 del artículo 132. Punto. Como respuesta inmediata. Y aquí, esta es una figura interesante en donde los abogados laboralistas, y repito, no generalizo, estoy hablando de manera perdón, no hago en lo particular, hablo de manera muy general, mejor dicho, nos dedicamos solamente a la ley del trabajo, al litigio, a la parte de las juntas de conciliación, etcétera, pero llega con este nuevo paradigma que se ha denominado a los derechos humanos. El laboralista no nos inclinamos en los derechos humanos y los de derechos humanos no se inclinaban en materia laboral. Ahora tenemos, por eso digo, hay que hacer ese híbrido, Daniel, hay que hacer ese híbrido de este nuevo modelo de las relaciones laborales en la empresa. Y permíteme este vicio reiterativo que hago en mi comentario, porque si son relaciones laborales, por supuesto debe estar en la empresa o con el patrón, etcétera, pero tenemos que exagerar, así como mencionamos que tenemos que exagerar en los protocolos sanitarios con ese tema del COVID para mostrar y demostrar a los trabajadores que la empresa está preocupada y está muy ocupada en cada uno de estos aspectos. También debemos de estar muy involucrados con
con este nuevo prototipo laboral en la propia empresa. Permite ahora reiterando este aspecto. Y lo que comenta, por ejemplo, Adriana Peralta, una extraordinaria abogada en materia de compliance, dice, yo tengo 20 y tantos años dedicándome a compliance. Yo fui oficial de cumplimiento cuando antes era decir, oye, pues qué extraña figura, compliance, ¿qué? Y ahí empezaba. Ahora los laboralistas nos tenemos que abrazar de los derechos humanos y nos tenemos que abrazar de expertos en materia de compliance, porque el compliance no solamente es el propio cumplimiento. Yo por eso dividí mi charla, no es cumplimiento técnico, el cumplimiento de la norma jurídica, la Ley Federal del Trabajo, los derechos humanos, ahora con el tema de la norma 035, y también vamos a traer figuras. Ahora nos estamos involucrando en figuras importantes como la norma mexicana 025 de igualdad laboral y no discriminación, que nos da la pauta para poder darle seguimiento a figuras importantes. También está la normatividad corporativa, esa normatividad corporativa donde la ética empresarial, donde debemos de implementar dentro de la vida interna de la propia empresa, esa normatividad que en algunas ocasiones podrían pasar desapercibidas, ahora tiene una figura toral en materia laboral, me refiero, la normatividad interna, la ética, siempre ha sido de los temas importantes. Sin embargo, vamos a aterrizarla a lo práctico. Estimado Daniel, a través de estas figuras podemos darle cabal seguimiento al compliance. Sí, espero. Ok, muchas gracias. Le agradezco mucho. El compañero Norberto, que iba a hacer algún comentario. ¿Gusta decir algo? Sí. Felicitar primeramente a Everardo por su exposición. Me sorprende que tenga tanto currículum siendo tan joven. Felicidades por esa parte. Pues mira, mi formación está como abogado, ha sido en el mundo corporativo de las empresas. Y he tenido oportunidad también de tratar a muchos especialistas en el derecho. He tenido que coordinar el trabajo de civilistas, de penalistas, de fiscalistas. Y caray que siempre me ha costado mucho trabajo entender a los laboralistas, debo de reconocerlo. Porque si ves la parte patronal, siempre te dice no tengo los suficientes elementos. Y si ves al laboralista del parte del empleado, se la pasa relatando una telenovela en donde toda la corporación, empezando por el Consejo de Administración, el director general y casi los accionistas, intervinieron en el despido. Y a veces no logro entender por qué ese afán de querer impresionar con señalar los nombres de los personajes más importantes de una corporación para forzar el arreglo. Y luego lo único que pasa es que nunca pueden emplazarlos y total que el pobre empleado se la pasa 2 años esperando su primera audiencia. O sea, eso yo le llamo ineficiencia. Creo, esto lo pongo como antecedente de que, por lo que yo entiendo de tu plática, Everardo, estamos frente a un nuevo y absoluto derecho laboral. El laboralista que no se ponga a estudiar, que no se cambie el chip de que ahora la etapa prejudicial de la conciliación es muy importante y que ahora debe buscar la forma de cómo terminar un asunto lo más pronto posible, no estará atendiendo adecuadamente su función como abogado con su patrón y va a ser el abogado que va a ser desplazado, porque si ahora el tiempo es oro y si todos los juicios los quieren llevar a lo interminable, es increíble. Y por el lado del trabajador, el abogado, que sí aprenda a explicarle bien, claramente, ya se dijeron aquí en estos cursos, muy buenos por cierto, claramente al empleado a qué sí tiene razón y qué no tiene razón, qué sí puede demandar y qué no puede demandar. Y no se trata de hacer una telenovela e inventar toda la clase de cuentas, ¿verdad?
que tenía una serie de actividades casi similares a las del director general y por lo tanto reclama que le igualen el salario. O sea, realmente creo que debemos de hacer que el derecho laboral tome su relevancia y su importancia. Y por lo que yo entiendo, por lo que el mensaje que tú mandas, el tema del compliance, que es el tema que te tocó, muy actual, muy necesario, y qué bueno porque yo creo que hay que enaltecer al derecho laboral porque cumple una labor, una función muy importante. Pero creo que para que triunfe el derecho laboral, la reforma del derecho laboral está en que los abogados cambiemos el chip y seamos más pro los beneficios del cliente, pero no para que gane, sino para que termine rápido su asunto, y pro el empleado para que realmente obtenga lo que realmente le corresponde conforme a la ley. No hay que inventar nada. Yo creo que hay que cambiar el chip y yo creo que esta oportunidad es única e irrepetible la que se nos presenta ahorita. Y depende de nosotros, no de las autoridades. Depende que nosotros hagamos eficiente y eficaz el cumplimiento de las reformas de la ley, y entre ellas algo muy importante, el compliance, que si tú te fijas, lo tienen en el cajón de los olvidos la inmensa mayoría de los abogados laborales. Pero esa era más que una pregunta, era un comentario, y felicitarte por tu participación, Edrazo. Al contrario, estimado Norberto, muy generosas sus palabras. Me las llevo en lo más profundo de mi corazón porque tenemos que involucrarnos. Yo como postulante, y por eso también en mi cuenta de Twitter ahí menciono, dejé de ser laboralista el 1 de mayo por tener una fecha simbólica, y ahora me encuentro en este nuevo paradigma de las relaciones laborales, con el nuevo modelo, en este nuevo paradigma de las relaciones laborales en el mundo de los derechos humanos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Aquí en el chat, actualizándonos, Arturo González, felicidades al doctor Everardo por su ponencia. Gracias, maestro. La compañera Tania Viña nos dice, me gustaría saber cómo se puede aplicar de manera más concreta el compliance con los sindicatos y evitar actos de corrupción contra los empleadores. Muy buena noche y felicidades al ponente. Gracias. ¿Quién fue la persona que dijo eso, Juan? Tania Viña. Dania. Tania. Ok. Por lo pronto voy a prender la luz. Ahora sí. Una disculpa. En la manera en la que vamos a involucrar, Tania, la manera en la que vamos a involucrar a los trabajadores. Y cuando digo trabajadores, también me refiero al sindicato. Aquí donde vuelvo a insistir con esta gran obra de José Antonio Marina, la cultura fracasada, las culturas fracasadas. No es esta reforma laboral, la de derechos humanos, no es como encender un interruptor, ya nos involucramos todos en derechos humanos, estamos todos en compliance. No, venimos arrastrando una cultura en donde el sistema jurídico, político, económico, como le querramos llamar, nos hacía caminar de cierta manera, donde en la práctica llegábamos a instalar una empresa y ya nos estaba emplazando un sindicato. Pero pues bueno, teníamos un buen abogado que nos hacía una referencia de un sindicato nacional para que ya no nos emplazara. Ahora, pues técnicamente poco a poco tenemos que ir superando esas prácticas cotidianas que nos daban la solución momentánea. Este protocolo, volviendo al tema de la fracción 31 del artículo 132 del capítulo de obligaciones patronales, nos dice implementar el protocolo con los trabajadores. Nomás le faltó poner diagonal sindicato, y es donde tenemos que involucrarnos, donde prácticamente tenemos que buscar que el sindicato los sindicalizados, el propio sindicato pueda estar en sintonía con cada una de estas normas. Por eso la trascendencia de que la reforma laboral y de sintonía con derechos humanos
no solamente debe ser en la parte corporativa, sino debe de permear al personal de RH y bajar a los supervisores, y de los supervisores también capacitar también a los empleados. Por eso lo de comentaba el maestro Antero, hacíamos lo comentario con el maestro Antero, es todo esto me va a servir como una presunción para persuadir a la autoridad jurisdiccional de que no discriminé. Por lo tanto, Tania, tenemos que involucrar a todos. Y no es como aquellas, repito, aquellas comisiones mixtas, nada más para cumplir con una inspección. Si queremos cumplir con la autoridad en una inspección, el compliance no es para nosotros. Como dice Adriana Peralta, el compliance no es para todos. Es para que realmente quiera estar en cumplimiento y que le tenga un beneficio interno, un beneficio procesal, en donde en alguna ocasión, giro un poquito la plática, en alguna ocasión le preguntaba a un querido maestro de Monterrey, Héctor S. Maldonado, le preguntaba: oye, maestro, el tema de la rescisión, pues es complicado, pues, son muchas cargas procesales. Y dice: mira, mi querido Everardo, esto es como la cacería. Hay cierto periodo, digo, a mí no me gusta la cacería, claro, hay cierto periodo en donde puedes cazar, pero antes de ese periodo que puedas entrar a cazar algún animal, tienes mucho tiempo para ir haciendo un caminito con alimento, y ese caminito va a llegar, vas a acostumbrar al venado, y cuando llegue el momento de la cacería, pues ya lleva 3, 4 meses ese venado, y cuando llegue el momento de la cacería, ahora sí vas a llegar y disparar. Dice: eso es lo mismo en la rescisión. Tienes que ir haciendo ese camino con actas administrativas, con diferentes figuras internas, para poder llegar a esa rescisión. Me lo barajó muy interesante. Ahora sí sigo sin atreverme a entrar a esa figura de la rescisión por las cargas procesales, que ya ahora con el tema también de la reforma pudiera existir un poco más ¿cómo le podemos llamar? Pudiera existir un poco más de flexibilidad, que yo tengo mis dudas, pero bueno, ese es otro tema. Y contestando directamente otra vez, Tania, involucrar al sindicato con ese tema del protocolo, donde realmente esté involucrado el presidente del Consejo de Administración, por decir alguien, o su directivo, dependiendo también. Es un traje a la medida, no es como la huella es como la huella dactilar, ¿no? Todas son diferentes, todo ese traje lo tenemos que ir elaborando con cada uno de los aspectos internos y externos, para poder lograr pues una empresa modelo, una empresa que nos pueda dar la función, en donde la parte conciliatoria va a jugar un papel fundamental, y más allá del tema procesal, de la conciliación, que es importante, etcétera. Yo hablo de la parte interna, en donde también los abogados postulantes tenemos que involucrarnos, como comentaba ahí Norberto, perdón, como comentaba Norberto, en la parte interna, donde tenemos que estar arrastrando el lápiz con lo de RH, con el corporativo. En ningún momento, creo yo, del tema laboral, la parte ética, la parte interna, la parte de la transparencia ha jugado un papel tan importante que puede tener un beneficio procesal, como de primera instancia el beneficio interno con los propios sindicatos, donde realmente podamos tener una investigación donde una trabajadora o un trabajador sindicalizado pueda se haga una investigación exhaustiva para determinar si
si existió o no determinada discriminación, determinado acoso. Por eso las figuras del acoso sexual, el hostigamiento, etcétera, son torales. La transparencia juega un papel interesante. Yo siempre sugiero a los clientes de recursos humanos, pues tienes que tener la Ley Federal del Trabajo en la mesa, y que quien quiera discutir contigo en el mejor de los términos, pues ahí está la ley, vamos al librito, y en ese librito podemos involucrarnos. Ya que me dicen, no, pues ¿qué pasó, Oli? ¿Cómo cree que le voy a dar herramientas? Pues no, son herramientas que tenemos que estar en cumplimiento con cada una de estas. Si al entrar, pues les haces firmar una hoja en blanco, que en un formatito y una huella digital, ya está una gotita con sangre, pues no, de plano no vamos a poder avanzar en esa figura, ¿no? Espero haya sido contestada la pregunta también. Gracias. Al contrario. Perfecto, muchas gracias. Ahora, el maestro Dante Augusto Reyes Chapa pregunta al expositor, ¿cuáles 3 libros de compliance o compliance laboral les recomienda? Gracias. Pues mira, Adriana Peralta tiene un libro fabuloso de compliance. No recuerdo ahorita la editorial, no sé si se llama Compliance. Este libro que les comenté, que a mí la verdad me ha ayudado demasiado, de Roberto Gutiérrez. Es un libro español, lo traje antes del COVID. Roberto Gutiérrez Arranz, El acoso sexual, prevención, compliance y marco legal, de editorial Aranzadi. Cuando dentro de mi plática hice mención de algunas interrogantes de Luis David Coaña, un abogado penalista que también maneja materia de amparo, que hacía unas preguntas, y yo le agregué un par de losas más en materia laboral. Tiene 2 libros muy importantes: el Compliance en materia penal, editado por Centro Carbonell, y acaba de sacar otro, que él es el coordinador de Tirán Loblanc, que se llama así se llama, Compliance. También, bueno, aquí es una figura interesante, porque el compliance en México, pues bueno, viene a raíz de esas reformas a la norma penal, que es nuestro primer acercamiento. Pero los laboralistas o los que estamos involucrados en el derecho del trabajo, pues tenemos que involucrarnos, así como estamos obligados a involucrarnos en derechos humanos, pues hay que estar involucrados también en compliance, y hacer ese híbrido que a veces nos puede costar un poquito de trabajo, pero va a ser la única manera, veo yo, de formar una nueva generación de abogados laboralistas en sintonía con los derechos humanos, y por ende con el propio compliance. Perfecto, querido maestro Everardo. Beatriz Ortega le manda a decir que estuvo muy excelente su ponencia. Pedro Enrique Bazán Garnica, muy enriquecedora y excelente ponencia. José Luis Flores Mendoza, muchas felicidades por la ponencia, maestro. El sindicato será un gran colaborador en los temas por la confianza que se tiene a la representación, manda a decir. Bueno, esto es lo que hay en el chat. No sé si alguno de nuestros compañeros quiera prender su micrófono para hacer algún comentario o pregunta abierta. Y si no es así, pues ya daríamos por cerrado esta conferencia. Bueno, como decimos, ante la omisión pues ya tenemos la respuesta. Pues gracias, doctor Everardo González Garza, gracias por su tiempo, gracias por convivir con todos nosotros para este tema. Sin duda alguna, el compliance laboral lo estamos apenas tomando en cuenta, como decía también don Norberto, y tiene que implementarse. Sin duda alguna,
dentro de los Estados Unidos son los que tienen una literatura ya más profunda en materia de compliance y reputación empresarial. El chiste del compliance es que, pues si bien es cierto, no es una exigencia que venga de la ley, pero sí sea algo que las empresas adopten para tener una mejor reputación y por ende una mejor imagen y disminuyan sus conflictos jurídicos. Entonces creo que vamos a seguir explorando esta rama. A todos ustedes muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y nos vemos el día lunes para reiniciar con nuestro curso, así que tengan un excelente fin de semana y una excelente noche de viernes. Muchas gracias y hasta pronto, querido Everardo. Gracias, un placer saludarlos, un placer. Gracias. Gracias. Saludos, maestro Avero. Muchas gracias a todos. Saludos. Maestro Juan, Excelente fin de maestro semana. Management. Que estén bien.